El día en que la empresa de Jazmín salió a bolsa con éxito, fue también el 8º año que llevaba conmigo. Aquellos que antes me llamaban un pagafantas estúpido cambiaron de opinión, hasta que Jazmín escuchó la noticia de que Javier había regresado al país y, por accidente, dejó caer y rompió su copa de vino. En ese instante lo entendí todo. Ella decía que estaría aferrada a mí toda la vida, pero la persona con la que quería casarse nunca sería yo. Por suerte, yo también quise cumplir su deseo, y así quedamos en paz. Hasta el día en que morí, Jazmín, destrozada por el dolor, lloró mientras subía de rodillas los 3000 escalones, suplicando que pudiera despertar una vez más para mirarla. Capítulo 1. Cuando entré en el salón del banquete con el informe de diagnóstico en la mano, Jazmín me vio de inmediato. Alzó su copa de vino y se disculpó suavemente con la persona a su lado antes de caminar rápidamente hacia mí. Berlín, ¿por qué llegas tan tarde? Apreté inconscientemente la bolsa de documentos que llevaba en la mano. Dentro estaba el informe de diagnóstico que había recibido hacía poco. Cáncer cerebral en fase terminal. Hoy era la cena de celebración por la salida a bolsa de la empresa de Jazmín Martínez. Sabía que había esperado demasiado tiempo por este día, así que simplemente tomé su mano y negué levemente con la cabeza. Surgió algo. Si la presidenta Martínez es tan apegada a su novio, ¿por qué no se animan de una vez y lo hacen oficial? Todos estamos esperando probar su vino de boda. Alguien bromeó cerca de nosotros, y los demás se sumaron también. Berlín, no tienes idea. Nuestra presidenta Martínez ha estado mirando la entrada del salón todo el tiempo. Temía que no aparecieras. Entre risas y comentarios, todos siguieron molestando a Jazmín. Jazmín bajó ligeramente la mirada. Sus ojos eran suaves y llenos de ternura cuando me observaban. Dejen de provocar. De todos modos, en esta vida, definitivamente me voy a aferrar a él. Aferrarse a mí, pero nunca dijo que quisiera casarse conmigo. He estado con Jazmín Martínez durante 8 años. Hace 8 años, la familia Martínez quebró. Su padre se suicidó. Su madre cayó gravemente enferma y Javier, el amigo de la infancia que creció con ella, decidió irse del país y desaparecer. Fui yo quien permaneció a su lado, quien la ayudó a recomponerse y la apoyó paso a paso hasta que volvió a levantarse y se convirtió en la nueva élite empresarial de la ciudad F. En 8 años, la gente pasó de creer que yo jamás conquistaría su corazón a admirar lo profundo que parecía nuestra relación, pero nadie sabía que, en esos 8 años, Jazmín nunca dijo que me amaba, ni mencionó el matrimonio. Parecía que realmente no me quería, solo había aprendido a fingir que me quería. Engañó a su madre. Engañó a toda la ciudad F, y casi logró engañarme a mí también, pero cuando pensé en el informe de diagnóstico dentro de mi bolsa, un dolor amargo se extendió silenciosamente por mi pecho. Ahora que mis días están contados, ¿qué hará Jazmín cuando lo descubra? Miré fijamente a Jazmín, y justo en ese momento, alguien mencionó sin querer. Hablando de eso, escuché que Javier volvió recientemente al país. Parece que la cadena financiera de su familia está en problemas. Probablemente regresó para buscar una alianza matrimonial. Antes de que esa persona terminara de hablar, se escuchó un sonido seco y agudo. El estallido de una copa de vino asustó a todos y atrajo sus miradas hacia nosotros. La copa en la mano de Jazmín había caído. Los fragmentos filosos se dispersaron, cortando su pierna. La sangre comenzó a deslizarse lentamente. Ella se quedó inmóvil unos segundos antes de reaccionar bajo la mirada de todos. La levanté en brazos rápidamente y la llevé al salón de descanso. Luego tomé un botiquín para vendar su herida. Quizá mi expresión era demasiado sombría, porque Jazmín pareció asustada por mí. Berlín. Solo fue que no sostuve bien la copa. No lo pienses demasiado. ¿No pensarlo demasiado? ¿Por qué no debería pensarlo? Miré la expresión nerviosa de Jazmín y no pude distinguir si el dolor venía de su herida o de mi corazón. Jazmín, aún no puedes olvidarlo, ¿verdad? Ambos sabíamos perfectamente a quién me refería. Jazmín tomó mi mano y explicó suavemente. Berlín, de verdad solo fue que no sujeté bien la copa. Ahora tú eres el único en mi corazón. Miré los ojos de Jazmín. Había visto esos ojos incontables veces, suaves, tranquilos y a la vez distantes. Tenían una especie de magia que hacía que uno confiara instintivamente en sus palabras. Pensé que debería buscar con cuidado el más leve indicio de culpa en ellos, pero luego sentí que no tenía sentido. Incluso si lo encontraba, ¿qué cambiaría? Igual tendría que mentirme después. Aparté su mano, bajé la cabeza y respondí, te creo. Capítulo 2. En la cena de hoy tú eres la protagonista, ya que la herida está tratada. Vuelve y atiéndelos primero,
dije. Yo estoy un poco cansado y quiero descansar un rato. Jazmín me miró varias veces, pero al final salió rápidamente del salón de descanso. En el instante en que la puerta se cerró, me dejé caer en el sofá, completamente abatido, con el corazón sumido en un vacío entumecido. Volteé la cabeza hacia el informe de diagnóstico a un lado. Cuando fui a buscar el botiquín, coloqué el informe a su lado izquierdo. Si Jazmín prestara aunque fuera un poco de atención, podría haber visto ese informe. Habría descubierto que tengo cáncer cerebral y que mis días están contados. Pero irónicamente, ni siquiera Jazmín se da cuenta de que, cuando miente, siempre mira de forma inconsciente hacia la derecha. Por eso, ese informe colocado a su izquierda estaba destinado a pasar desapercibido para ella. El destino parecía estar gastándome una broma cruel. En el día más desesperado de mi vida, me obligó a descubrir esta verdad devastadora. Aquel pequeño incidente no afectó el desarrollo del banquete. Después de despedir a todos los invitados, Jazmín y yo regresamos juntos a casa. Todo, al llegar, transcurrió igual que en tantos días anteriores. Preparar la sopa para despejar el alcohol, ducharnos, ordenar un poco y luego irnos a dormir. Pero la Jazmín de hoy estaba claramente distinta. Ella, que siempre dormía de manera tranquila y correcta, no paraba de dar vueltas en la cama. Cerré los ojos, fingiendo no haber notado nada. De pronto, el lado de la cama se volvió más ligero y se escucharon pasos suaves en el piso. Vi a Jazmín dirigirse al balcón. La tenue luz de su teléfono era especialmente llamativa a través del vidrio. La noche era profunda, y el viento frío golpeaba el cristal, colándose por las rendijas y emitiendo un silbido agudo y delgado. Y Jazmín, con un camisón delgado, parecía no sentir el frío en absoluto. Miraba su teléfono absorta, sin que yo supiera con quién estaba hablando. Toda la noche, Jazmín no durmió, y yo, desde la cama, la observé a través del vidrio durante toda la noche. Aún así, cuando amaneció, ambos actuamos como si nada hubiera ocurrido. Preparar el desayuno, despedirnos, ir al trabajo. Pero después de que Jazmín se fue, mirando la casa vacía, me invadió una sensación de confusión indescriptible. Cuando la empresa de Jazmín acababa de fundarse, le faltaba personal, así que rechacé las ofertas de grandes compañías para ayudarla. Más tarde, cuando la empresa se fue estableciendo en la ciudad F, decidí trabajar desde casa tomando encargos de diseño para poder cuidar mejor de su vida diaria. Nunca pensé que había algún problema en eso. Ponerla a ella en primer lugar siempre me pareció la mayor felicidad. Pero ahora, esa felicidad parecía una burla cruel. Mientras limpiaba distraídamente una casa que ni siquiera estaba sucia, de pronto noté una carpeta azul sobre el estante. Jazmín siempre ha tenido buenos hábitos. No es de dejar cosas tiradas. Me acerqué, la abrí, y descubrí que eran los documentos y el proyecto necesarios para la firma del contrato de hoy. Ese contrato era muy importante para la empresa, así que sin pensarlo más, tomé las llaves del coche y me dirigí directamente a la compañía con la carpeta. Por ir con tanta prisa, no me di cuenta de las miradas extrañas de la gente en la empresa. No fue hasta que llegué a la planta donde estaba la oficina de Jazmín que la secretaria Lee, sorprendida, no pudo evitar decir: «Señor Berlín, ¿cómo es que ha venido a la empresa de repente?» La presidenta Martínez olvidó los documentos del proyecto, así que se los traje. Saqué la carpeta azul que tenía en la mano y miré a mi alrededor antes de preguntar: «¿Dónde está Jazmín?» «¿Jazmín? ¿Aún sigues resentida conmigo?» Una voz masculina familiar resonó desde la oficina cercana. Todas las miradas se dirigieron inmediatamente hacia ese lugar. La secretaria Lee se colocó instintivamente frente a mí y dijo con incomodidad: «Señor, creo que ahora no es apropiado que usted entre». «¿Por qué no sería apropiado?» Miré a la secretaria Lee. Mi expresión se volvió fría. «En lo profesional, yo también tengo acciones de la empresa. ¿Acaso está mal que me preocupe por los asuntos de la compañía? En lo personal, soy el novio de Jazmín. ¿Se supone que debo esconderme?» La secretaria Lee vaciló todavía, pero yo no dudé ni un segundo y pasé a su lado para dirigirme directamente a la oficina. Capítulo 3. Jazmín. En aquel entonces yo tampoco tenía otra opción. Mis padres no aceptaban que estuviéramos juntos. Incluso querían obligarme a casarme con otra mujer. Javier, vestido con un traje informal, estaba frente a Jazmín. A simple vista, parecían una pareja de enamorados discutiendo durante la fase más intensa del noviazgo. Yo realmente no tenía otra salida. Solo podía irme del país para evitarlo. Jazmín apretó los labios con tristeza, sin decir nada por un buen rato, pero el llamado apresurado de la secretaria Lee hizo que, en un instante, ella notara mi presencia en la puerta.
Una chispa de pánico cruzó los ojos de Jazmín. Empujó de inmediato a Javier y se apresuró hacia mí para explicarse. Berlín, ¿cómo es que viniste? Este es Javier. Ha venido para hablar de una colaboración con nuestra empresa. Levanté la carpeta que tenía en la mano y respondí con calma. Tu proyecto y los documentos. Los dejaste en casa. Al escuchar la palabra casa, que enfatizaba deliberadamente mi posición, los ojos de Javier mostraron un destello de resentimiento, pero aún así siguió la explicación de Jazmín. Así es. La empresa Martínez tiene un futuro prometedor, y la familia Kim tiene intención de establecer una cooperación con Martínez. Javier me lanzó una mirada llena de orgullo, como si estuviera seguro de que yo no perdería el control. Y efectivamente, yo no iba a perderlo. Me giré hacia Jazmín. En los asuntos de la empresa, todo se basa en los intereses. Sin un proyecto suficientemente perfecto, ni siquiera Jazmín puede decidir si habrá cooperación. Jazmín abrió los ojos sorprendida y apretó instintivamente mi mano. Berlín. La mano de Jazmín era cálida, sosteniendo la mía, pero yo no sentí absolutamente nada. Simplemente miré fijamente a Javier y dije, señor Kim, si desea negociar una cooperación, la próxima vez por favor traiga el proyecto completo. Javier Kim, que había vivido toda su vida con el viento a favor, ¿cuándo había tenido que soportar semejante humillación? Gritó el nombre de Jazmín con indignación. Como ella no respondió, solo me lanzó una mirada llena de furia y se marchó enfurecido. Vi los ojos de Jazmín seguir el rastro de su figura al irse, de manera inconsciente, y sentí como mi corazón se hundía pesadamente. Berlín, ¿por qué dijiste esas cosas? ¿Acaso dije algo incorrecto? La miré fijamente y solté una carcajada sarcástica. ¿Qué querías que dijera entonces? ¿Que te animara a ayudarlo? Jazmín, si te arrepientes de estar conmigo y quieres terminar, puedes decírmelo directamente. Deberías saber que yo no soy alguien que se aferra sin razón. Jazmín se quedó sorprendida. Tras apartar la mirada unos segundos, volvió a mirarme con firmeza. No es eso lo que quise decir. Berlín, yo nunca me he arrepentido de estar contigo. Entonces, ¿cuándo piensas ceder respecto al tema del matrimonio? Sin dejar que Jazmín reflexionara, continué preguntando. Berlín, aún no estoy lista para entrar en el matrimonio. Dame un poco más de tiempo. Sí. Jazmín bajó ligeramente la cabeza, entre disculpa y evasión. Pero te lo prometo, solo te amo a ti. Javier y yo ya somos cosa del pasado. Miré los ojos de Jazmín desviarse inconscientemente hacia la derecha, y finalmente cerré los míos por un instante. Bien, Jazmín. Eso es lo que tú dijiste. Quien traiciona un corazón sincero, aunque trague 1000 agujas, nunca será suficiente. Después de aquel día, Jazmín y yo parecemos haber vuelto a la calma de antes. Cada noche ella dormía acurrucada en mis brazos como una gatita dócil, y yo, como un marido perfecto, preparaba todo lo que pudiera necesitar. La familia Kim había sido una de las grandes familias de Ciudad F, por lo que las noticias sobre la creciente crisis del grupo Kim se convirtieron en tema de conversación durante ese tiempo. Jazmín escuchaba esos reportajes, pero su expresión seguía tan tranquila como siempre. Según la gente de la empresa, Javier había venido a buscar a Jazmín varias veces más, pero Jazmín lo evitó en repetidas ocasiones. Al final, no sé qué hizo ella, pero Javier terminó marchándose furioso, maldiciendo, y nunca volvió a la empresa. Sé que todas esas noticias eran cosas que Jazmín dejaba que yo oyera a propósito. Quería demostrarme algo, demostrar que realmente había dejado atrás a Javier y que no me defraudaría, pero Jazmín no sabía que, desde el principio hasta el final, lo que yo quería no eran esos gestos deliberados que solo tenían apariencia de verdad. Capítulo 4. Mi estado físico, bajo el control de los medicamentos, alcanzó un equilibrio muy delicado. Mirando el rostro pálido y delgado reflejado en el espejo, solté una sonrisa amarga. Hoy tenía que ir al orfanato, pero aún no sabía cómo contarle esto a tía Cui. En la primera mitad de mi vida, pasé la mayor parte del tiempo en el orfanato. Las condiciones allí no eran muy buenas, pero la directora siempre buscaba la forma de conseguir donaciones y hacía todo lo posible para que viviéramos un poco mejor. Por eso, después de graduarme, enviaba dinero al orfanato cada 3 meses. Solo quería que los niños que habían pasado por lo mismo que yo pudieran vivir mejor que como yo lo hice. El orfanato estaba construido cerca de la periferia de Ciudad F, junto a una pequeña zona antigua que atraía ocasionalmente a turistas. Cuando llegué al orfanato, vi a la directora Mónica de pie en la entrada con varios niños, como si estuvieran esperando mi llegada. Me acerqué rápidamente y suspiré. Mónica, ¿no te dije que no hace falta que me esperen en la puerta?
Es que ellos estaban demasiado emocionados por verte y querían venir a recibirte. Mónica me miró con cariño y acarició la mejilla de uno de los niños. Yo coloqué enseguida las bolsas que llevaba a un lado y les dije a los niños con una sonrisa: lleven esto adentro y repártanlo entre todos. Los niños soltaron un grito alegre, me dieron las gracias y corrieron hacia el interior con las bolsas en las manos. Mónica también me miró y me dijo con voz suave: vamos, entra. En el patio había un enorme árbol de plátano oriental. Las casas al lado ya habían sido renovadas varias veces y ahora no lucían tan mal. Mónica, como siempre, me contó cómo estaba el orfanato. Habían llegado nuevos niños y algunos habían sido adoptados. Los niños del orfanato venían y se iban continuamente, y las canas en el cabello de Mónica iban aumentando poco a poco. Conversamos desde el mediodía hasta la tarde, y solo cuando el cielo empezó a oscurecer ella detuvo la conversación, todavía con ganas de seguir. Ya es tarde, no voy a retenerte más. Mónica me dio unas palmaditas en el hombro y, como cuando era niño, acarició mi rostro antes de decir de pronto: Berlín, has adelgazado mucho. ¿Recuerdas lo que te dije en aquel entonces? Me quedé quieto, luego asentí en silencio. Cuando acababa de llegar al orfanato, siempre me sentía inquieto, así que solía escaparme a escondidas, pero como no conocía el camino, terminaba perdido en los callejones cercanos, hasta que Mónica venía con gente a buscarme. Con el tiempo, Mónica entendió todo. Un día me llevó a la azotea, señaló los edificios altos a lo lejos y me dijo: si sientes que este no es tu hogar, entonces ve allá afuera y busca uno, pero para llegar allí tienes que esforzarte mucho. Mónica confía en ti. Unas palabras que parecían sin sentido, pero que de inmediato me hicieron comprenderlo todo. Así que me esforcé por estudiar. Luché con todas mis fuerzas para tener un hogar propio en esta ciudad. Pero ahora, ni yo mismo sabía si ese lugar podía llamarse hogar. Mónica suspiró, aferrando mis hombros delgados. Ahora Mónica también quiere decirte algo. Si algún día sientes que ese lugar tampoco es tu hogar, entonces regresa. Mónica puede seguir manteniéndote. Todavía puedo hacerlo. Estoy vieja, sí, pero aún puedo ver, escuchar y pensar. Y he oído algunas cosas. Si no es lo correcto, arréglalo cuanto antes. Un dolor sordo me atravesó el corazón. No pude evitar abrazar a Mónica, incapaz de decir una palabra. Al final, solo respondí con la voz ronca, en un murmullo. Después de despedirme de Mónica, caminé solo por los callejones rumbo a casa, pero justo al doblar la esquina escuché a alguien hablar del orfanato. ¿Y cómo es que Mónica no acepta? Exacto, si la compensación por la demolición es bastante buena, no es como si después no se pudiera encontrar otro lugar para construirlo. Yo digo que es terca de más. Las frases entrecortadas entraron en mis oídos como truenos inesperados. Sacudiéndome por dentro, corrí instintivamente hacia ellos, agarrando a uno de los hombres y preguntando: ¿qué quisiste decir con eso? ¿Qué significa que van a demoler el orfanato y Mónica no está de acuerdo? La gente alrededor pronto me reconoció. Uno frunció el ceño y dijo: Berlín, ¿no sabías esto? Tengo entendido que fue el Grupo Martínez quien ayudó a mediar este asunto. Creo que junto con el Grupo Kim. Dicen que quieren planificar toda esta zona para convertirla en un gran atractivo turístico. Hace un momento incluso vinieron algunos líderes a inspeccionar por aquí. Por primera vez, aquellas palabras me resultaron completamente extrañas. Di unos pasos hacia atrás sin darme cuenta, y en mi cabeza solo resonaban las palabras: Grupo Martínez. Un dolor de cabeza, que hacía mucho no aparecía, me atacó de golpe. Me llevé una mano a la sien y miré hacia la dirección que ellos señalaban. Capítulo 5. A menos de 300 metros. Estaban dos siluetas familiares. Di un paso tras otro, tambaleándome mientras avanzaba. El dolor y la debilidad me golpeaban cada rincón del cuerpo, pero yo no podía preocuparme por nada de eso. Llegué a su lado y sujeté con fuerza el hombro de Jazmín. En el instante en que Jazmín se giró, la mirada que me dirigió se llenó de pánico. Berlín. Pero yo no tenía ánimo para escuchar nada. La interrumpí de inmediato. Jazmín, ¿es cierto que quieres demoler esta zona para ayudar a la familia Kim a construir un gran parque turístico y salvar su empresa? La mirada de Jazmín vaciló por un momento, pero finalmente asintió. Si este proyecto se desarrolla bien, impulsará el crecimiento de toda la zona. Será beneficioso para todos. Suficiente. No pude evitar interrumpirla. Levanté la cabeza y la miré fijamente. Jazmín, tú sabes que aquí hay un orfanato. Sabes cuánta gente ha intentado quedarse con este terreno. Y sabes que cada vez fracasaron porque Mónica no aceptó. Martínez consiguió este terreno porque Mónica confió en mí.
porque creyó en mí y creyó en la persona que amo. Creyó que el Grupo Martínez desarrollaría esta zona sin cambiar sus bases originales. ¿Y ahora qué estás haciendo? Apreté las manos con fuerza. Por fin entendí por qué Mónica había dudado tantas veces al hablar. ¿Y por qué me aconsejó resolver las cosas cuanto antes? Si fueran solo rumores, nada tendría valor. Pero Mónica sabía que yo jamás aceptaría convertir este lugar en un gran parque turístico artificial. Por eso, todas las modificaciones del proyecto, desde el principio hasta el final, eran decisiones que Jazmín tomó a mis espaldas, para ayudar a Javier. Javier, a un lado, mostró una sonrisa de triunfo, con los brazos cruzados. Habló con lentitud. Berlín, Jazmín solo me está ayudando por los años que pasamos juntos desde pequeños. Si quieres culpar a alguien, cúlpame a mí. Fui yo quien le pidió su ayuda. Deberías entender. Antes de que terminara la frase, levanté el puño y le di un golpe directo. Mi acción dejó a todos en estado de shock. Mi mano temblaba, pero mis ojos se clavaron en Javier con ferocidad. Javier, tus ridículas cosas con Jazmín no me importan, pero el orfanato, jamás permitiré que lo toques. Será mejor que cierres la boca, o no puedo asegurarte lo que haré la próxima vez. Mónica no se ha mudado en todos estos años. Mi garganta ardía, y miré a Jazmín lentamente mientras hablaba, porque quiere que esos padres que un día abandonaron a sus hijos, si algún día se arrepienten, puedan volver al mismo lugar para recuperarlos. Jazmín, ¿acaso no sabías eso? Y ahora, por Javier, ¿quieres poner tus manos sobre esta tierra? Jazmín dio un paso hacia mí, intentando tomar mi mano para calmarme. Berlín, no seas así, solo ayúdame esta última vez. Cuando todo esto termine, nos casamos. Sí. Aunque el orfanato desaparezca, nosotros tendremos nuestro propio hogar. La miré sin poder creerlo. Mi cabeza latía con un dolor insoportable, y la sangre en todo mi cuerpo hervía de una forma alarmante. Mis extremidades estaban débiles. El temblor incontrolable me hizo sentir, por primera vez, náuseas al mirar a la persona frente a mí. ¿Casarnos? Ese tema que yo mencioné tantas veces. Ese tema que ella rechazó tantas veces. ¿Y ahora lo decía tan fácilmente por Javier? ¿En qué me estaba convirtiendo? ¿Y en qué convertía los años de insistencia de Mónica? Al límite de mi tolerancia. Aparté su mano bruscamente. Jazmín, ¿qué te crees que soy? Capítulo 6. Yo no me voy a casar contigo, y del orfanato no vas a tocar ni un solo centímetro de tierra. Berlín, hablas muy bonito, pero al final todo es por la deuda de gratitud de aquel entonces. No. Javier, con una mano cubriéndose la mejilla, de pronto intervino. Si no hubiera sido porque llevé a Jazmín a pasear por esta zona, ¿cómo habría podido salvarte cuando caíste al agua? Si lo cuentas bien, tú deberías agradecerme a mí. Mirando a los dos frente a mí, sentí una arcada subir desde el estómago. Di unos pasos hacia atrás y los observé con una sonrisa llena de burla. ¿Agradecer? He estado con Jazmín tantos años. ¿Sabes cuánto he hecho por su empresa? Esas deudas las pagué hace mucho. Javier Kim, ¿de verdad crees que Jazmín podría ocultarme que ayuda a la familia Kim? Imposible. Yo soy el segundo mayor accionista del Grupo Martínez. Negué con la cabeza y solté una risa baja. Si realmente quieren forzarme, entonces que el Grupo Martínez y el Grupo Kim acompañen al orfanato en su caída. No me importa arruinarlo todo. Un mareo intenso me golpeó de repente. La vista se oscurecía y se duplicaba, y sentí humedad en mis dedos. Bajé la mirada. La sangre goteaba sin parar, salpicando el suelo como pequeñas flores rojas. Retrocedí, pero antes de dar muchos pasos, mis piernas cedieron. Todo se volvió negro y perdí la conciencia por completo. Hice un sueño muy, muy largo. En él, era como un espectador que contemplaba toda mi vida desde fuera. Mi madre no me quería, mi padre me despreciaba. En el orfanato tampoco era bien recibido por mi carácter. Solo Mónica me cuidaba y se preocupaba por mí. Pero había tantos niños en el orfanato que, comparado con ellos, yo no parecía contar demasiado. Hasta aquel día, cuando pisé un musgo húmedo, resbalé y caí al agua. La corriente me arrastró con violencia. La boca y el pecho se llenaron de agua. Flotaba y me hundía. Y la sensación de asfixia me hizo pensar que quizá moriría ahí. Pero justo entonces, una niña nadó hacia mí. En ese momento, ella parecía una sirena aparecida en mitad del río, sacando al casi ahogado de entre las aguas para llevarlo a la orilla. Creí que era mi salvación. Nunca imaginé que también sería el comienzo de otro abismo. Desde el inicio, no era mi intención estar con Jazmín. Yo sabía que, comparado con Javier, no era lo bastante bueno, ni con el suficiente trasfondo.
ni lo suficiente amable para gustarle a la gente, pero aún así, hace 8 años, cuando Jazmín cayó en desgracia, fui yo quien dijo: Jazmín, déjame ayudarte. Todo lo que vino después pareció natural. Sus estudios, su madre, su empresa, di hasta el último esfuerzo por ella. Creía que, si trabajaba lo suficiente, ella acabaría viéndome, pero olvidé que el amor no es algo que se controle. Así como Javier la dejó atrás, se marchó del país y no le importó nada de lo que ella vivió. Aún así ella seguía amándolo, y aunque yo lo di todo, aunque cargué con enfermedades y heridas por ella, al final solo por Javier aceptó hablar de matrimonio. Si me quedara mucho tiempo de vida, quizá lo aceptaría, quizá seguiría esperando, o quizá tendría la fuerza para marcharme y empezar de nuevo, pero estoy muriendo, y ese poco tiempo, ¿por qué desperdiciarlo en todo esto? Cuando desperté, el olor penetrante del desinfectante y el blanco del techo me recordaron de inmediato que estaba en un hospital. Jazmín, que llevaba mucho tiempo esperando, se levantó de golpe, pero al ponerse de pie no parecía saber qué hacer después. Ninguno de los dos habló. Pasó mucho rato, hasta que por fin escuché su voz ronca. Berlín, ¿por qué no me lo dijiste? Capítulo 7. ¿Decírtelo? Incliné la cabeza y solté una risa sarcástica. Jazmín, las personas tienen ojos para ver. ¿Lo sabías? Cuando mientes, siempre miras hacia la derecha. En aquella ocasión en la sala de descanso, mi informe médico estaba justo a tu izquierda. Si me hubieras dicho la verdad, naturalmente habrías visto ese informe médico, las botellas de medicinas que aumentan en casa y los alimentos que disminuyen en el refrigerador. Miré a Jazmín y dije en voz baja: todo eso puedes verlo, solo que eliges no verlo. Jazmín retrocedió como si hubiera recibido un golpe enorme, dando varios pasos hasta chocar con la silla. Su rostro se puso pálido, y dijo con voz débil e indefensa: Berlín, yo no, pero ¿qué es lo que no había? Yo sabía mejor que nadie que Jazmín no volvería con Javier. Ella es amable y bondadosa. Después de todo lo que hice por ella, no podría estar con Javier con la conciencia tranquila, pero también es tan obstinada que no puede engañarse diciendo que me ama. Por eso evita una y otra vez nuestro compromiso. En su corazón, ese lugar más importante siempre será para Javier. En esta vida tengo tan pocas cosas que realmente me pertenecen, tan pocas que incluso lo que se escapa entre mis dedos es suficiente para que yo dé todo por la oportunidad de tenerlo. Pero no puedo aceptar que todo por lo que he luchado sea pisoteado de esa manera, que sí o que no ya no importa. Cerré los ojos y me apoyé en el cabecero de la cama, diciendo con indiferencia: Jazmín, lo nuestro se acabó. En realidad nunca me importó lo que pasara con la familia Kim, pero Jazmín y Javier no deberían haber puesto sus manos en el orfanato, incluso en los peores momentos. Jamás dejé de enviar dinero al orfanato. ¿Cómo podrían pensar que por Jazmín abandonaría el orfanato? Jazmín parecía haber recibido otro golpe devastador. Se quedó tambaleándose en su lugar, como incapaz de aceptar mis palabras. Pasó mucho tiempo hasta que escuché nuevamente la voz de Jazmín. Solo estás enfadado, no hablas en serio cuando dices que quieres terminar conmigo, ¿verdad? Yo no voy a aceptarlo. Berlín, espérame un poco más. Dicho eso, salió corriendo de la habitación como si escapara. El sonido de sus pasos se desvaneció poco a poco, y yo solté toda mi fuerza, recostándome en la cama mientras miraba hacia la ventana. Mi cabeza seguía doliendo con un punzón constante, haciendo que todo frente a mí se volviera borroso. El viento de afuera entró por la ventana, y extendí la mano de forma entumecida, pero solo pude ver la cortina agitarse, mientras la punta de mis dedos seguía sin sentir nada. Señor, debido a la posición particular de las células cancerígenas, las palabras del médico resonaron nuevamente en mi mente. En las etapas más avanzadas podría presentar problemas de visión, pérdida de sensibilidad y una serie de síntomas. Le recomendamos que ingrese lo antes posible para recibir tratamiento. Yo también pensé en algún momento si debía aceptar ese tratamiento doloroso para vivir un poco más, pero ahora cambié de opinión. Estoy destinado a morir, y Mónica y esos niños solo pueden depender de mí. En lugar de gastar el dinero prolongando esta vida insignificante, es mejor dejarlo para el orfanato. Con esa idea, pensé en darme de alta, pero antes de que pudiera hacerlo, Mónica ya lo sabía todo. Al verla con los ojos completamente enrojecidos junto a la cama, las lágrimas reprimidas dentro de mí parecieron desbordarse de golpe. Mónica se sentó a mi lado, me abrazó como una madre y preguntó suavemente: ¿algo tan grave? ¿Cómo pensaste en llevarlo solo? Sentí la humedad en mi hombro y dije con la voz entrecortada: Mónica, lo siento. Cuando recibí el informe,
Yo estaba más asustado que nadie. Siempre pensé que tenía mucho tiempo para ayudar a Mónica a sacar adelante el orfanato, tiempo para esperar a que Jazmín un día me amara, y tiempo para conseguir todo lo que deseaba. Pero cuando llegó este momento, descubrí que mi tiempo era tan corto, y lo más importante es que no sabía cómo enfrentar la muerte. Ni siquiera podía explicar con claridad qué era lo que realmente temía. Mónica me abrazó con fuerza, consolándome suavemente. No tengas miedo, Mónica siempre estará a tu lado. Capítulo 8. Mónica rechazó mi solicitud de alta, delegó la mayoría de los asuntos del orfanato en otras personas, y ella colocó una pequeña cama plegable a mi lado, dedicándose a cuidarme. Yo no quería, pero Mónica insistió de todas las formas posibles. Además de eso, Jazmín también parecía haberse convertido en otra persona por completo. Antes casi nunca venía a buscarme, pero ahora venía al hospital todos los días, siempre con algo distinto en las manos. Algunas eran botanas que antes me gustaban, y la mayoría eran esos pequeños objetos que compramos cuando aún estábamos juntos. Sé que Jazmín quiere que recuerde el pasado, que recuerde que también tuvimos buenos momentos, pero Jazmín no sabe que todas esas cosas que ella cree que me gustan, desde el principio hasta el final, solo eran cosas que ella creía. Yo las aceptaba porque la amaba, por eso, todo lo que venía de ella me gustaba. El amor tiene filtros. Cuando te gusta a alguien, hasta la hierba silvestre que te entrega al pasar parece un tesoro imposible de encontrar en el mundo, pero cuando ya no te gusta, aunque te entregue oro, ya no sientes nada. Por suerte, la mayoría de las veces Jazmín ni siquiera podía entrar a la habitación. Mónica sabía la verdadera razón por la que había caído en coma y había sido hospitalizado. Siempre que ella estaba dentro, sin importar cuánto suplicara Jazmín, no le permitía entrar. Jazmín tampoco se atrevía a forzar la entrada, solo podía mirar desde lejos a través del vidrio de la puerta, y luego dejar las cosas con mucho cuidado en la entrada. Durante 3 meses seguidos, Jazmín hizo prácticamente lo mismo todos los días, y cada vez que ella miraba hacia mí a través del vidrio, yo desviaba la mirada hacia la ventana, sin querer cruzar la vista con ella. Mónica observó todo y su actitud empezó a suavizarse poco a poco, incluso comenzó a persuadirme. Berlín. Jazmín ya me contó lo del orfanato. Ya está decidido el nuevo plan de remodelación. El orfanato no será reubicado. Después de todo, ella creció con Javier. Es inevitable que a veces se deje llevar por los sentimientos. Antes de que Mónica terminara, negué suavemente con la cabeza. Entre ella y yo, el problema nunca ha sido Javier. Si ella hubiera sido lo suficientemente firme, ¿cómo podría haberle dado a Javier semejante oportunidad? Pero no pasó mucho tiempo antes de que Mónica dejara de intentar convencerme. Mi enfermedad empeoró de forma repentina. Dolores que duraban toda la noche me impedían dormir. Y síntomas como la pérdida de sensibilidad se manifestaban uno tras otro. Mi cuerpo se debilitaba. Incluso lo poco que lograba comer, lo vomitaba al poco rato. Cansancio, dolor, acidez. Era como si una enredadera llena de veneno me envolviera de pies a cabeza, sin dejarme escapar, desgarrándome con sufrimiento. El insomnio continuo y el dolor implacable me hicieron adelgazar rápidamente. En apenas medio mes ya era otra persona, dedos huesudos, piel amarillenta. A lo lejos, parecía una brizna de hierba a punto de marchitarse, y verme así solo hacía que me odiara aún más. Mis emociones se volvieron difíciles de controlar. Perdía los estribos, rompía cosas sin poder evitarlo. Mónica lo veía y sufría en silencio. Solo me abrazaba, dejando caer lágrimas mudas, sin decir una sola palabra de reproche. En los momentos de mayor dolor, incluso la abrazaba suplicando: Mónica, déjame morir, por favor. No quería que, en la última etapa de mi vida, la persona que más me amaba me viera de una forma tan miserable. Pero Mónica no accedía, y Jazmín pasaba cada vez más tiempo en el hospital. Escuché que la familia Kim, tras perder el apoyo total de la familia Martínez, había quebrado por completo. Sus bienes fueron confiscados. Aquella familia adinerada de antaño ahora vivía hacinada en un pequeño departamento de renta barata, luchando cada día por subsistir. Javier, lleno de resentimiento, incluso vino al hospital a buscar problemas conmigo, pero antes de que lograra llegar a mi habitación, los guardaespaldas contratados por Jazmín lo expulsaron del hospital. Incapaz de verme y sin poder desahogar su odio, Javier publicó directamente en plataformas públicas para acusarme. Javier declaró con total seguridad que cuando se fue al extranjero no había terminado con Jazmín, y que yo fui quien se aprovechó de la situación para arrebatarle su amor.
Capítulo 9. Él estaba seguro de que Jazmín no lo lastimaría por mí, pero no sabía que los vivos jamás podrán competir con los muertos. El Departamento de Relaciones Públicas del Grupo Martínez publicó rápidamente un comunicado explicando con detalle todo lo ocurrido hace 8 años, e incluso adjuntaron diversas pruebas, desde cómo el Grupo Martínez cayó en crisis y pidió ayuda a la familia Kim sin obtener respuesta, hasta cómo la familia Kim intentó devorar a Martínez y fracasó. Y finalmente llegaba al mensaje de Javier. Jazmín, mis padres no quieren que siga relacionado con tu familia. Terminemos. Las pruebas eran contundentes. Los hechos estaban claros. La opinión pública dio un giro inmediato y la reputación de la familia Kim se desplomó por completo. Y cuando Jazmín supo que yo ya me había enterado de todo, rara vez se enfadó. Presionó a otras empresas, logrando que despidieran a los miembros de la familia Kim que con mucho esfuerzo habían encontrado trabajo. La familia Kim, al enterarse de que todo era culpa de Javier, dejó de tratarlo con el amor de antes. Los reproches, gritos y discusiones se volvieron cosa de todos los días, pero nada de eso me importaba ya. Siempre deseaba que mi sufrimiento terminara pronto, pero al ver los ojos enrojecidos de Mónica, me obligaba a sonreír. Hasta que un día por la mañana, cuando abrí los ojos, descubrí que todo estaba oscuro. Me había quedado ciego. El médico dijo que era por el cáncer cerebral en fase terminal. El nervio óptico estaba siendo comprimido. En otras palabras, la mayoría de las veces es irreversible. Respondí con calma. Le pedí cortésmente al médico que se retirara, y le pedí a Mónica que buscara un cuidador. Mónica ya era mayor y no podía pasar por más agotamiento. Yo, al estar ciego, no podía moverme con facilidad. Era imposible que Mónica sola pudiera cuidarme. Ella al principio no estuvo de acuerdo, pero finalmente me consiguió un cuidador. Mónica dijo que la cuidadora era una persona con discapacidad, que había sufrido quemaduras, por lo que siempre llevaba guantes, y que su garganta había sido dañada por el humo del incendio, así que no podía hablar, pero trabajaba con mucha destreza, y me pidió que la aceptara. Guardé silencio y no rechacé. Esa cuidadora me atendía con muchísimo detalle, como si conociera cada una de mis necesidades. Muchas veces me llevaba al balcón o al césped para sentir el viento, pero yo tenía mal carácter. Cada vez que Mónica no estaba, no podía evitar explotar. Rompía cosas, hacía exigencias absurdas y luego me arrepentía repentinamente. Incluso la lastimé accidentalmente varias veces al arrojar objetos, pero ella permanecía silenciosa, soportando mis caprichos y recriminaciones. Sin embargo, pronto me cansé de esos días, y cuando volví a perder el control como un loco y rompí el 13º vaso, por fin hablé. Jazmín, mañana puedes irte. Todo quedó en silencio. Pero yo sabía que Jazmín estaba escuchando. Desde el principio supe que eras tú. Te he estado molestando a propósito. La silla de ruedas debajo de mí empezó a moverse lentamente, y escuché esa voz familiar. Lo sé, no me voy. Esas pocas palabras parecían ser toda su respuesta, pero el cansancio invadía cada rincón de mi cuerpo. Me recosté en la silla de ruedas y dije con hartazgo: Jazmín, ya no te amo. Javier tenía razón, tú me salvaste, así que yo debía pagarte. Te acompañé durante 8 años. Esa deuda ya está saldada. No tienes que obligarte a quedarte a mi lado. Desde aquella discusión, esta era la primera vez que le hablaba a Jazmín con un tono tan calmado. Pero Jazmín, de pronto, se abalanzó sobre mí, abrazando con fuerza mi cintura huesuda, temblando y sollozando. Berlín, no me hables así, me asusta. Sé que hace 8 años fuiste tú quien caminó hacia mí. Ahora me toca a mí caminar hacia ti. Tendremos muchos más grupos de 8 años. Berlín, no me dejes, por favor. Escuchando las súplicas de Jazmín, mi corazón se llenó de una extraña calma. No podía ver nada, pero por primera vez sentí que veía todo con absoluta claridad. Pero Jazmín, ya no te amo. No tendremos más 8 años. Ni siquiera sé cuándo voy a morir. Capítulo 10. Un llanto contenido llegó desde delante de mí. La pesada sensación de agotamiento me envolvía una y otra vez. Y de pronto recordé que, al parecer, nunca había visto un amanecer. Así que hablé. Jazmín, escuché que en Ciudad F hay una montaña llamada Monte Brillo, donde al amanecer el cielo se llena de destellos brillantes. Y también hay una leyenda, que Monte Brillo tiene 3000 escalones. Dicen que si uno sube esos escalones haciendo una reverencia en cada paso y termina justo al salir el sol, podrá cumplir un deseo. Imaginé el amanecer y no pude evitar sonreír levemente. Quiero ver el amanecer. Mañana por la mañana. Si llegas allí justo a la hora del amanecer, entonces empezaremos de nuevo. Al oír eso,
Jazmín se quedó claramente sorprendida un instante. Luego apretó mi mano y dijo tartamudeando: lo haré. Mañana al amanecer. Llegaré a tiempo a la cima de Monte Brillo. Te lo prometo. Escuché la emoción y la alegría que Jazmín ya no podía contener. Moví un poco la mano, pero nunca llegué a levantarla. Cuando Mónica supo que quería ir a Monte Brillo a ver el amanecer, al principio no estuvo de acuerdo. ¿Cómo va a soportar tu cuerpo tanto esfuerzo? Pero Mónica, yo nunca he visto un amanecer. Acaricié la mano que sostenía la mía y sonreí mientras añadía: ¿o es que Mónica piensa que un ciego no puede ver un amanecer? Solo esas dos frases hicieron que Mónica se quedara sin palabras. Después de un rato, habló lentamente: mi auto es pequeño. Voy a pedir prestado uno más grande y más cómodo. Monte Brillo quedaba lejos. Para no perder el amanecer y reducir el cansancio del camino, en cuanto consiguió el auto, Mónica me llevó de inmediato hacia Monte Brillo. El automóvil se movía de un lado a otro, y yo me quedé dormido sin darme cuenta. El sueño estaba lleno de imágenes caóticas, como cintas de película pasando rápido, repasando mi vida breve y desafortunada, hasta que una voz familiar me despertó. Berlín, ya llegamos. Me incorporé con esfuerzo y, con la ayuda de Mónica, me senté en la silla de ruedas. El viento de madrugada era muy frío, cortaba la piel como cuchillas. Aunque Mónica me puso un abrigo grueso, yo seguía sintiendo un frío terrible. Cuando uno tiene frío, siempre intenta distraerse. Yo no podía ver nada, ni sabía cuándo saldría el sol, así que seguí hablando con Mónica sin parar. Desde cuando mi madre apartó mi mano y me abandonó sin dudarlo. Desde cuando mi padre, resentido porque no pude retener a mi madre, me golpeaba y maltrataba una y otra vez. Luego de eso, cuando llegué al orfanato y conocí a todos, pero al llegar al tema de Jazmín, me detuve de golpe. Mónica, ¿por qué las personas tienen que gustar de otra persona? Pregunté confundido, como aquel niño que una y otra vez buscaba respuestas en Mónica. Si ella hubiera sido un poco más cruel conmigo, habría sido mejor. Así yo no la habría querido y me habría alejado de ella. Mónica no dijo nada, solo apretó mi mano con fuerza. No obtuve respuesta, pero no me importó. Continué hablando por mi cuenta, pero si realmente hubiera sido así de cruel, yo jamás habría empezado a quererla. Las lágrimas frías cayeron sobre mi mano. Moví ligeramente los dedos y giré el cuello con desconcierto. Mónica, ¿estás llorando? Solo se me metió el viento en los ojos. No estoy llorando. Mónica se agachó y me habló en voz baja. Berlín, habrá muchas personas que te quieran. Los niños del orfanato, todos te quieren más que a nadie. ¿Recuerdas a Maya? Esa niña de apenas 10 años siempre está diciendo que cuando crezca quiere casarse contigo. Parpadeé, y como si también se me hubiera metido el viento en los ojos, las lágrimas comenzaron a caer sin control. Tenía miles de palabras queriendo salir de mi boca, pero de pronto, una luz apareció ante mis ojos. Presencié una escena inolvidable en esta vida, el cielo cubierto de nubes rosadas, como si enormes pinceladas de óleo transparente se extendieran sobre el horizonte. Las montañas se alzaban, el amanecer era radiante, desbordando oro brillante. ¡Qué hermoso! Extendí la mano, como si quisiera atrapar un rayo de esa luz. Entre la confusión, escuché una voz lejana llamando desde atrás. Apreté la otra mano de Mónica y dije en voz baja: Mónica, salió el sol, y la luna también debería haberse ocultado. Capítulo 11. Extras de Jazmín. Cuando aquel rayo de luz brillante atravesó el aire, yo acababa de llegar a la cima de la montaña. Sin importarme mi aspecto desastroso en ese momento, miré la silueta familiar que había en la cima, y no pude evitar gritar de alegría. Pero cuando corrí tambaleándome hacia adelante, lo que escuché fue el llanto contenido y desgarrado de Mónica. En ese instante, sentí como si me hubiera caído un rayo encima. ¿Por qué lloraba? ¿Acaso Berlín no estaba viendo por fin el amanecer que tanto deseaba? Caí de rodillas y avancé poco a poco hasta llegar al lado de Berlín. Al ver su rostro tranquilo de perfil, mis ojos se nublaron y, temblando, tomé su mano mientras lo llamaba en voz baja. Berlín, Berlín. 3000 escalones, una reverencia en cada paso, lo logré. ¿No dijiste que así podía cumplirse un deseo? Apreté su mano helada, desesperada por devolverle un poco de calor. No te gusto, entonces me quedaré lejos de ti. Sí. Berlín, mírame una vez más, mírame. Sí. Lo que quieras hacer después, lo aceptaré. Si no quieres verme, me iré. Por favor, mírame una vez más. Pero antes de que pudiera seguir hablando, Mónica corrió hacia mí y me empujó. Apretó con fuerza el abrigo alrededor del cuerpo de Berlín, y me miró con profundo rencor. Jazmín,
Cuando estaba vivo no lo supiste valorar. De nada sirve decir estas cosas ahora que está muerto. La mayor equivocación de Berlín en esta vida fue encontrarse contigo. El rostro de Mónica estaba lleno de dolor. Se aferró al cuerpo de Berlín y rompió en un llanto desgarrador, repitiendo su nombre una y otra vez. Yo caí sentada en el suelo, sin poder hacer nada más que mirar a Berlín entre lágrimas. El funeral de Berlín fue muy sencillo. No tenía familiares, y amigos tenía muy pocos. La mayoría de los que asistieron eran personas del orfanato. Mónica no me permitió asistir al funeral, así que solo pude quedarme afuera, mirando desde lejos a todas esas personas desconocidas. El funeral duró 3 días. Durante esos 3 días, sin comer ni beber, permanecí afuera, observando desde lejos el lugar donde habían colocado a Berlín. Sabía que Mónica no quería verme. Por eso, el día del entierro, solo me atreví a seguirlos desde muy lejos. Solo cuando Mónica cayó llorando frente a la tumba de Berlín y todos se la llevaron, me atreví a acercarme al frente de la tumba. La foto en la lápida era una que Berlín se tomó a los 18 años. Ese año, Berlín estaba lleno de ambición, decidido a construir su propio camino para darles a los niños del orfanato una vida mejor. Pero también fue ese año cuando la familia Martínez cayó en la bancarrota. Berlín, por mí, estuvo dispuesto a trabajar en las sombras, a ayudarme a resurgir, hasta terminar convertido en lo que fue al final. Acaricié la foto de Berlín en la lápida y finalmente no pude contenerme más. Me arrodillé y lloré desconsoladamente. Sentí como si el corazón se me desgarrara por completo. Siempre pensé que era a Javier a quien quería, por eso creía que no podía olvidarlo, pero no imaginé que desde el principio, todo no había sido más que el orgullo herido de una adolescente, que yo confundí con un amor del que no podía desprenderme. No quise casarme con Berlín siendo así. Sentí que no sería responsable hacia él, pero tampoco quise renunciar a Berlín. Y estos pensamientos contradictorios y cobardes se convirtieron en el mayor arrepentimiento de mi vida. No haberme casado significaba que ni siquiera podía tramitar el certificado de defunción de Berlín, y que, cuando otros preguntaban, yo ni siquiera sabía cómo presentarlo. Él fue el hombre que más amé en esta vida, y también a quien más le fallé. En mis fantasías, miles de veces imaginé presentarlo así ante otros. Este es mi esposo, Berlín. Pero ahora, eso solo puede existir en mis fantasías. Después de la muerte de Berlín, empecé a soñar con frecuencia. En los sueños no había dudas, ni vacilaciones. Berlín y yo éramos felices. Vivíamos juntos hasta envejecer, tomados de la mano toda la vida. Pero cada vez que despertaba, solo podía quedarme mirando la casa que Berlín había decorado con sus propias manos. Cada día lo extrañaba más. Trabajé con todas mis fuerzas. Me esforcé por ganar dinero. Expandí poco a poco al grupo Martínez. En vida, lo que más deseaba Berlín era que el orfanato estuviera bien. Por eso transfirió temprano sus acciones a nombre de Mónica. Mónica no quiso aceptar mi ayuda, pero mientras yo ganara suficiente, los dividendos de las acciones de Berlín también aumentarían, y el orfanato estaría cada vez mejor. Me entregué por completo al trabajo, y a mis 35 años adopté a un niño, al que llamé Oberón. Lo crié con todo mi corazón, viéndolo mejorar día a día, hasta que pudo empezar a hacerse cargo de la empresa. Hasta que un día, a mis 45 años, de pronto colapsé y terminé ingresada en la misma habitación en la que Berlín había estado. Y en esa habitación, imité todo lo que Berlín hizo alguna vez. Oberón no entendía por qué quería renunciar al tratamiento, hasta que le conté nuestro pasado a modo de historia. En uno de los pocos días en que me sentía bien, también le pedí a Oberón que me llevara a Montebrillo. Habían pasado 20 años desde la muerte de Berlín. Durante esos 20 años, nunca me atreví a poner un pie en Montebrillo. Y ahora por fin podía sentarme aquí con serenidad, esperando la salida del sol. Dicen que, antes de morir, las personas siempre tienen mucho por decir, pero lo pensé con cuidado, y descubrí que yo no tenía nada más que decir. Ya no me quedaban familiares. Mónica falleció el año pasado. Las cuestiones de la empresa y del orfanato ya se las había dejado a Oberón. Es un niño muy bueno, filial, firme y decidido, y tiene a una chica que le gusta. Creo de verdad que será feliz por el resto de su vida. El amanecer de Montebrillo es realmente hermoso, y yo, por fin, puedo ir a buscar a mi luna.